Código de problema OBDI y descripción técnica, múltiple de admisión circuito de control del corredor banco abierto 1. ¿Qué significa eso? El código de problema OBDP2008 es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, Audi, GM, etc. Aunque genéricos, los motores difieren entre las marcas y pueden tener causas ligeramente diferentes. Para este código consulte siempre el manual de servicio específico del vehículo para conocer la secuencia de diagnóstico y los números de referencia adecuados. El código se refiere a una falla que ha ocurrido en un conjunto de aletas de control de aire dentro del múltiple de admisión. Estas aletas están diseñadas para crear una cantidad específica de turbulencia dentro del múltiple que se transforma en un efecto de I-quot, remolino I-quot. Al crear un remolino del aire de admisión, las pulsaciones creadas por la apertura y cierre de la válvula de admisión se anula y se mejora la calidad de la mezcla de aire y combustible, se mejora el torque de extremo bajo y la formación de NOx también se reduce con el uso de estas aletas. El módulo de control electrónico ECM controla la posición de las aletas de remolino con el uso de una válvula solenoide de control del colector de admisión después de hacer referencia a las señales del sensor de flujo de masa de aire MAF y el sensor de presión barométrica. Cuando el ECM determina dónde colocar las aletas de remolino, utiliza la I-quot, modulación de ancho de pulso I-quot, para controlar el solenoide de control del corredor de admisión. Hay varias razones posibles para que ocurra esta falla. Sin embargo, las aletas de remolino causan la mayor preocupación. Las razones que están dentro del colector de admisión, si son el problema y fallan, las piezas caerán y serán ingeridas en el motor. Esa es una receta para un mal día. Una vez que se ha determinado que no son el problema, el nivel de estrés disminuye. Ciertos vehículos eran conocidos por la falla de la aleta de remolino donde los tornillos que retienen las aletas se caerían si la aleta fallaba. Los tornillos entraron en los motores y causaron daños importantes en el motor. Este código del motor es idéntico al P2011, pero ese código es para el banco DOS y este DTC es para el banco 1. El banco 1 es el lado del motor que contiene el cilindro almohadilla 1. Síntomas. Los síntomas de un DTC P2008 pueden incluir: el motor puede tener una marcha más lenta de lo normal al ralentí, a veces el motor puede exhibir una tendencia a la sobretensión, puede haber una ligera reducción en el par de baja potencia, código suave, lo que significa que la luz de verificación del motor puede parpadear solo cuando el ECM ve la falla. Si la falla se corrige sola, la luz se apagará. Los códigos rígidos permanecerán una vez observados hasta que se borren. Causas potenciales. Las causas de este DTC pueden incluir: a lo largo de los años, he descubierto que el solenoide de control del corredor de admisión es en gran medida el problema. Casi siempre están situados donde están expuestos al calor y la suciedad que ensucia el filtro y hace que folen. En segundo lugar, las aletas de remolino se cubren con hollín de la válvula EGR y se bloquean en su posición actual. El sensor MAF o el EGR tienen la capacidad de establecer este código si fallan. Sin embargo, establecerán un código propio para que coincida con el código P2008. En este caso, se diagnosticarían y repararían primero y se borrarían los códigos. El solenoide de control del corredor del colector de admisión está contaminado. Las aletas de remolino están contaminadas. Líneas de vacío rotas. Mala conexión eléctrica. La herramienta será necesaria para diagnosticar y efectuar una reparación concluyente. El ECM utiliza la modulación de ancho de pulso para variar la posición de las aletas de remolino con el solenoide del corredor de admisión. Revise las mangueras de vacío y asegúrese de que no haya grietas y que estén en su lugar. Inspeccione el conector eléctrico en el solenoide. Busque corrosión o una conexión floja. Desconecte el conector del solenoide y enchufe la herramienta de escaneo en el conector del solenoide. Vaya a la verificación operativa de
VSV, enciende la llave, opere el solenoide con el escáner abriéndolo y cerrándolo, si no responde, reemplace la válvula, si la válvula funciona pero tiene dificultades para mover la varilla de accionamiento, reemplace el colector de admisión, si el solenoide no funciona, desconecte el conector eléctrico, mire en el bloque de fusibles principal y tire del relé FI con un ohmímetro, verifique la continuidad entre los terminales FI y los terminales del solenoide en el lado del arnés, consulte el manual de servicio y localice el terminal de tierra en el conector de mazo del solenoide y pruébelo. Nota: asegúrese de verificar también los TSB, ya que existe un TSB conocido para ciertos vehículos Audi donde la solución es reprogramar el ECM.